Amigos, hoy hablaremos sobre las fuertes declaraciones de la figura de los medios estadounidenses Tucker Carlson, quien no tuvo miedo de llamar abiertamente a los miembros del Senado de los Estados Unidos personas con bajo nivel de inteligencia y payasos. También expresó dudas sobre el estereotipo común en Occidente de que Rusia supuestamente es solo una estación de servicio con armas nucleares. Estas palabras, pronunciadas por uno de los presentadores de televisión más famosos y populares de los Estados Unidos, se convirtieron en un verdadero desafío para aquellos que están acostumbrados a culpar incondicionalmente a Rusia y menospreciar su papel en el escenario mundial. ¿Cuál fue la razón de esta retórica tan dura por parte de Carlson? ¿Por qué está convencido de que el nivel de vida en las ciudades rusas ha aumentado significativamente en los últimos 25 años, mientras que las grandes metrópolis estadounidenses como Nueva York, Chicago y Baltimore están experimentando serios problemas? ¿De dónde viene su simpatía por Vladimir Putin, a quien los Estados Unidos están acostumbrados a demonizar? Para entender estos problemas, mira este vídeo hasta el final. Créeme, definitivamente vale la pena su atención. Tucker Carlson, ex presentador de uno de los programas políticos más populares en el canal de televisión más grande de Estados Unidos, se hizo ampliamente conocido por su estilo intransigente, su capacidad para hacer preguntas incómodas y su capacidad para tocar los puntos débiles de los interlocutores. Sus puntos de vista sobre Rusia causan una fuerte controversia entre los círculos liberales y conservadores en los Estados Unidos. Algunos lo ven como un hombre leal al Kremlin, mientras que otros lo ven como el único periodista que se atreve a decir una verdad incómoda para el establishment estadounidense. El propio Carlson afirma que está cansado de los estereotipos y clichés de propaganda con los que los políticos estadounidenses operan al hablar de Rusia. Una vez dijo que Estados Unidos no debería convertirse en un país donde las personas sean juzgadas únicamente por su nacionalidad o apellido. Esta posición contrasta fuertemente con la ola de sentimiento antirruso que se ha apoderado de los medios de comunicación occidentales en los últimos años. En una de sus últimas entrevistas, Tucker Carlson habló fuertemente contra el Senado de los Estados Unidos, llamándolo una reunión de payasos de baja inteligencia. Según él, la gran mayoría de los parlamentarios estadounidenses están de acuerdo sin pensar con las afirmaciones de otras personas sobre Rusia, incluso sin tratar de comprender la situación real. Recordó que el estereotipo de Rusia como una estación de servicio con ojivas nucleares fue promovido activamente, incluido el fallecido senador John M. McCain. Carlson lo acusó abiertamente de la falta de una comprensión elemental de la historia, la cultura y el estado real de las cosas en Rusia. El presentador de televisión enfatiza que cualquier persona que haya visitado Rusia al menos una vez o esté familiarizada con su literatura clásica, no usará etiquetas primitivas. Ironiza a los políticos estadounidenses que, en su opinión, han pasado toda su vida en salas de conferencias cerradas y ni siquiera han intentado leer La guerra y la paz de León Tolstoy o imbuirse del significado de las obras de Dostoyevsky. Desde el punto de vista de Carlson, representar al pueblo ruso como un mal absoluto o reducir a todo el país al concepto de gasolinera no solo es una visión simplista, sino también extremadamente peligrosa del mundo. El periodista recuerda que Rusia es un estado con una historia centenaria y una cultura poderosa, que además posee el arsenal nuclear más grande del mundo. Reducir un fenómeno tan complejo a un sello de propaganda significa ignorar por completo los aspectos clave que forman la política rusa y la identidad nacional. Al mismo tiempo, Carlson no afirma que los estadounidenses deberían amar o apoyar a Rusia. Solo insiste en que este país debe tomarse en serio, y no tomarse como un objeto de burla y generalizaciones superficiales. El periodista está particularmente indignado por los casos en que las personas son discriminadas solo por su nacionalidad o ciudadanía. Cita como ejemplo la situación con los atletas rusos, a quienes en los últimos años no se les permitió participar en torneos internacionales o se les obligó a actuar sin una bandera nacional. Carlson compara esto con la era del macartismo, cuando cualquier conexión con un país indeseable podría llevar a la represión y la persecución. El periodista enfatiza que no quiere vivir en un país donde tales prácticas se conviertan en la norma. En su opinión, esto va en contra de los mismos principios estadounidenses de igualdad, libertad y justicia. Recuerda que Estados Unidos siempre se ha posicionado como un estado donde todos tienen las mismas oportunidades, independientemente de su origen. Sin embargo, en los últimos años, en su opinión, estos ideales han sido reemplazados cada vez más por la coyuntura política. Pero quizás uno de los temas más resonantes en los discursos recientes de Carlson fue su comparación del nivel de vida en Rusia y los Estados Unidos. Afirma que en los últimos 25 años, las ciudades rusas se han transformado significativamente, mientras que muchas metrópolis estadounidenses, por el contrario, se han degradado.
Según el periodista, si miras a Moscú o San Petersburgo hoy, puedes ver ciudades modernas y bien mantenidas con calles limpias, transporte público desarrollado y áreas seguras. Al mismo tiempo, gigantes estadounidenses como Nueva York, Chicago y Baltimore están sufriendo un aumento de la delincuencia, problemas de infraestructura y un deterioro de la calidad de vida. Carlson señala que los políticos estadounidenses prefieren ignorar estos problemas mientras continúan gastando grandes cantidades de dinero en aventuras de política exterior en lugar de dedicarse al desarrollo de su propio país. Él cree que si las autoridades estadounidenses prestaran más atención a los asuntos internos en lugar de demonizar a Rusia, los estadounidenses vivirían mucho mejor. Según Tucker Carlson, en los últimos 25 años, Rusia ha experimentado cambios positivos significativos, mientras que ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago y Baltimore, por el contrario, han experimentado un grave deterioro. Algunos escépticos recuerdan con sarcasmo los problemas existentes en las regiones rusas, pero el periodista insiste en que la evidencia objetiva sugiere un aumento en los ingresos y una mejora en la infraestructura en las principales ciudades rusas. Al mismo tiempo, las metrópolis estadounidenses se enfrentan al abandono, el aumento de la delincuencia y graves problemas sociales. Los opositores de Carlson se oponen, argumentando que es imposible comparar dos países tan diferentes de la noche a la mañana. Sin embargo, el propio periodista responde que si los políticos como John M. Cain pueden reducir a Rusia a la imagen de una estación de servicio, porque no es posible evaluar objetivamente la dinámica de nivel de vida en ambos países desde los 1990 hasta hoy. Carlson no se limita a declaraciones abstractas, sino que proporciona ejemplos concretos que demuestran claramente el deterioro de la situación en las megaciudades estadounidenses. Afirma que Nueva York se ha vuelto más sucia, caótica y peligrosa, y que las autoridades locales no son responsables de ello. Las tasas de delincuencia callejera están aumentando, dijo, y problemas como la adicción a las drogas y la falta de vivienda han adquirido una escala alarmante. Y esto se aplica no solo a Nueva York, sino también a otras ciudades estadounidenses una vez prósperas, que antes se consideraban un modelo de orden y desarrollo. En contraste, Carlson cita ciudades rusas que, en su opinión, se han vuelto más seguras y limpias en comparación con la década de 1990, cuando el país estaba en una grave crisis después del colapso de la URSS. Admite que en Rusia no todo es perfecto, pero enfatiza que, en general, la situación ha mejorado, mientras que las ciudades estadounidenses, por el contrario, se han degradado. Una de las declaraciones más resonantes de Carlson fue su posición sobre el presidente ruso Vladimir Putin. En el entorno político estadounidense, se ha convertido en la norma criticar a Putin, acusándolo de todo, desde interferir en las elecciones estadounidenses hasta establecer un modelo especial de Estado autoritario. Sin embargo, Tucker Carlson ha declarado abiertamente que respeta al líder ruso por su patriotismo y su capacidad para mantener bajo control a un país tan grande con una población multiétnica y una historia compleja. Según el periodista, la desintegración de Rusia sería una catástrofe a escala mundial, porque estamos hablando de una potencia nuclear, y un posible conflicto interno podría prolongarse durante décadas. Compara el hipotético colapso de Rusia con una guerra civil de 5 años, cuyas consecuencias serían mucho más terribles de lo que sugieren los políticos occidentales. Es importante recordar a nuestros espectadores que Tucker Carlson no es solo un teórico o un analista de sofás que basa sus conclusiones en los informes y rumores de otras personas. Él personalmente vino a Moscú el año pasado y vio con sus propios ojos cómo están las cosas en la capital rusa. Esta visita fue un evento real, especialmente dada su reputación como periodista que no teme ir en contra de la narrativa convencional. En lugar de repetir los viejos clichés sobre la devastación y las sanciones, decidió verificar todo por sí mismo, y los resultados de su viaje fueron una desagradable sorpresa para aquellos que durante años crearon el mito de Rusia en los medios occidentales. En primer lugar, Carlson fue a una tienda regular de Moscú para ver personalmente si las sanciones realmente llevaron a estantes vacíos, como les gusta decir a los periodistas occidentales. El resultado fue exactamente lo contrario. Se sorprendió por la abundancia de productos, la gama y los precios, que, según él, en algunos casos fueron incluso más bajos que en los Estados Unidos. Señaló que las sanciones occidentales no pudieron poner a la economía rusa de rodillas, sino que, por el contrario, la empujaron al desarrollo. Fue un golpe poderoso para la propaganda, porque ahora, en respuesta a las historias sobre la Rusia hambrienta, simplemente puede mostrar el informe de Carlson. Después de eso, volvió a llamar la atención sobre el metro de Moscú, algo que le impresionó durante su visita anterior. Carlson habló con admiración sobre la belleza de las estaciones, su limpieza y orden,
comparándolo con el estado descuidado del transporte público en las ciudades estadounidenses. Lo que le sorprendió especialmente fue lo bien pensado y conveniente para los pasajeros, desde el horario hasta el nivel de seguridad. En ese momento, quedó claro que no solo estaba haciendo una revisión por curiosidad, sino que estaba tratando sinceramente de entender por qué la Rusia real es tan diferente de la que se retrata en los medios occidentales. Bueno, la culminación de su viaje fue, por supuesto, una entrevista con Vladimir Putin, uno de los eventos más discutidos del año pasado. Esta conversación provocó instantáneamente una tormenta de emociones en Occidente. Alguien estaba indignado, alguien admiraba, pero no quedaba indiferente. Carlson no solo dio la palabra al líder ruso, sino que creó una plataforma para un diálogo abierto que los medios occidentales han evitado durante mucho tiempo. Hizo preguntas agudas, escuchó las respuestas y permitió que los espectadores sacaran conclusiones por sí mismos. Son estas acciones las que distinguen a un verdadero periodista de un propagandista. Uno puede relacionarse de manera diferente con sus puntos de vista, pero una cosa es innegable. Busca la verdad y no teme buscarla donde otros ni siquiera lo intentan. La sociedad estadounidense ha recibido ambiguamente las palabras de Carlson sobre Putin. En los círculos liberales, fue acusado inmediatamente de trabajar para el Kremlin, y entre los conservadores, las opiniones se dividieron. Algunos lo aplauden por su coraje, otros creen que es demasiado blando con Rusia. El propio presentador de televisión rechaza todos los ataques, afirmando que decir la verdad y expresar hechos no triviales no significa ponerse de un lado u otro. Insiste en la objetividad, basada en la lógica y el estado real de las cosas, y no en los clichés propagandísticos con los que operan los políticos de Washington. Según él, si alguien se atreve a dudar del estereotipo de Rusia como una estación de servicio, se lo declara enemigo de inmediato. Al reflexionar sobre el futuro de Rusia y su relación con Occidente, Tucker Carlson enfatiza que este país no debe ser subestimado, especialmente teniendo en cuenta los eventos de los últimos años. Alude al hecho de que las sanciones occidentales, contrariamente a las predicciones de muchos expertos, no llevaron al colapso de la economía rusa, sino que, por el contrario, contribuyeron a su reorientación hacia los mercados orientales y al desarrollo de sus propias producciones. Como resultado, Estados Unidos no pudo lograr el objetivo principal, sembrar el caos y desestabilizar a Rusia desde adentro. Según Carlson, la razón de esto es que en los últimos años en Rusia ha habido un fortalecimiento de la consolidación nacional, y el sentimiento patriótico ha crecido significativamente. Él enfatiza que si los políticos estadounidenses conocieran mejor la historia, podrían predecir tal resultado. El periodista recuerda que cuanto más fuerte es la presión externa sobre Rusia, más unida se vuelve. Algunos interpretan las palabras de Tucker Carlson como si apoyara con entusiasmo la política de Moscú y justificara todas sus acciones. Sin embargo, el propio periodista afirma que el análisis crítico de la situación e incluso el desacuerdo con aspectos individuales no significa un cambio automático al lado del enemigo. Él cree que los senadores y congresistas estadounidenses deberían aprender a escuchar los argumentos de los oponentes y respetar el punto de vista de otra persona, en lugar de apresurarse a los extremos, retratando a Rusia exclusivamente bajo una luz negativa, llamándola gasolinera o la encarnación del mal. En su opinión, los políticos estadounidenses deben mantener un diálogo más maduro y equilibrado. Carlson enfatiza que los propios Estados Unidos tienen suficientes problemas propios a los que debería prestar atención en primer lugar. En este contexto, reitera su posición, afirmando que no quiere vivir en un país donde se discrimine a los atletas con apellidos rusos. Compara las acciones de las organizaciones deportivas estadounidenses con la intolerancia nacional, lo que, en su opinión, va en contra de los principios fundamentales de libertad e igualdad sobre los que se construyó originalmente la sociedad estadounidense. Carlson establece un paralelismo con el periodo en que los atletas sudafricanos fueron boicoteados debido a la política del apartheid, aunque entonces había un contexto político diferente y el país estaba bajo una presión internacional generalizada. Ahora, según él, algo similar está sucediendo con respecto a los jugadores rusos, y sin un análisis profundo de la situación. Como resultado, el periodista cree que los principios deportivos pierden su valor, y las personas que solo quieren participar en competiciones a nivel profesional son castigadas injustamente. Sin embargo, también tiene que pagar un precio por su popularidad. Ha sido acusado repetidamente de simpatizar excesivamente con los regímenes autoritarios, y varios medios de comunicación han tratado de presentar sus palabras sobre Rusia como propaganda encubierta del Kremlin. Carlson, sin embargo, rechaza con ironía tales acusaciones, argumentando que una visión objetiva de la realidad no convierte a una persona en un traidor a su país.
Alrededor de él se formó la imagen de casi el único periodista en el espacio de los medios estadounidenses que está listo para discutir a Rusia sin agresión y enfoque caricaturesco. Amigos, y ahora me gustaría dar mi opinión. Creo que el material con las declaraciones de Tucker Carlson resultó realmente interesante e importante. En una época en la que muchos medios de comunicación occidentales tienen una retórica desequilibrada, su visión honesta e imparcial de Rusia parece fresca y audaz. No trata de pintar una imagen idealizada, pero tampoco usa los sellos con los que los políticos estadounidenses operan tan a menudo. Es especialmente valioso que preste atención no solo a los problemas de Rusia, sino también a la crisis dentro de los propios Estados Unidos, porque el análisis objetivo siempre debe tener en cuenta a ambas partes. Esto causa respeto, porque no todos los periodistas están listos para ir en contra de la corriente principal, especialmente en un tema tan complejo. Quiero expresar mi gratitud a Tucker Carlson por su enfoque equilibrado y su deseo de entender la situación real. En un mundo donde hay tantas opiniones preconcebidas, su voz realmente se destaca. Rusia siempre está feliz de ver a personas que no tienen miedo de buscar la verdad y decirlo abiertamente. Espero que vuelva a visitar nuestro país más de una vez para ver con sus propios ojos su desarrollo y los cambios de los que habla con tanta audacia. Si estás de acuerdo conmigo y te gusta mi contenido, dale me gusta y suscríbete al canal.